Velocidad, razón de cambio o recta tangente son conceptos sinónimos para la derivada. Cada uno de ellos te permite interpretarla de diferente manera y acoplarla a la situación contextual que estás analizando. De esta manera, seleccionando el formato adecuado, tú podrás interpretar y manejar la operatividad de acuerdo al problema que estés resolviendo. Ten presente en cada situación que hacer un diagrama o una gráfica siempre te permite una mejor interpretación de las variables funcionales, pero sobre todo no olvidar los conceptos de dominio de la función, de continuidad, de crecimiento, máximos, mínimos y concavidad que en este apartado vamos a estudiar. Interprétalos adecuadamente y aplica los algoritmos que has aprendido para poder resolver las situaciones. Un teorema muy importante y simple, pero de consecuencias importantes para las aplicaciones, se denomina teorema de Rolle y parte de la idea muy simple de que si tienes una función que corta dos veces el eje X, es decir, si existe un intervalo tal que f de a es igual a f de b y esto vale 0, y además resulta que la paralela al eje X la levantas sucesivamente hasta que deje de tocar a la función, entonces debe de existir un punto tal que esa recta horizontal se convierte en la tangente de la función. Esto es lo que afirma el teorema de Rolle. Pero ¿qué pasa si a la condición anterior le quitamos de que f de a y f de b sean 0? Ahora lo que resulta es que la curva es cortada por una recta inclinada que pasa por los puntos f de a igual a p y f de b igual a q. La afirmación se sigue conservando, es decir, existe al menos un punto dentro de ese intervalo en el cual la recta tangente corresponde con una paralela a la recta inclinada que pasa por los puntos mencionados. Este teorema se llama teorema del valor medio. Una definición también muy simple que se ve por simple inspección corresponde con lo que llamamos crecimiento. Si nosotros comparamos la cercanía de dos puntos y vemos cómo se comporta la función recorriéndola de izquierda a derecha, podemos ver que si el punto a la derecha es más alto que el de la izquierda, obviamente la función está creciendo. Esta condición la podemos también evaluar mediante la derivada, puesto que si la función es creciente, entonces la derivada tiene una inclinación positiva. La figura muestra la función original a la derivada como una curva color naranja y a un punto recorriéndolo a lo largo del intervalo. Y verás que la tangente se está marcando exclusivamente en las zonas donde la curva crece, equivalente a que la derivada es positiva. De manera similar, si nosotros recorremos la curva de izquierda a derecha y observamos que entre dos puntos la función es menor en el de la derecha que en el de la izquierda, entonces afirmaremos que la función está decreciendo. Observa nuevamente en la figura y verás que la recta tangente solamente se está haciendo observable cuando la curva está decreciendo. Y esto corresponde precisamente cuando la derivada en el punto es negativo. Una definición muy sencilla es lo que llamamos puntos críticos. Esto los hacemos corresponder con los puntos encontrados en el teorema de Rolle, es decir, aquellos puntos en los cuales la derivada vale 0 se denominan puntos críticos. También llamamos puntos críticos a los extremos del dominio de la función, si son finitos, y los puntos en los cuales la derivada no existe. Normalmente esto ocurre en los picos. En particular, si nosotros al comparar la evaluación de la función en todos los puntos de un intervalo, encontramos que existe un punto para el cual f de c igual a m mayúscula es mayor que el valor de cualquier valor funcional en el intervalo, se dice que en C existe un máximo local.
De manera similar, si al comparar todos los valores funcionales dentro de un intervalo nos encontramos que existe un punto C, tal que en ese punto la función de C es igual a m minúscula, y esta es menor que cualquier otro valor funcional dentro del intervalo, se dice que en C existe un mínimo local. Si el intervalo de prueba corresponde con todo el dominio de la función para los casos de los mínimos y máximos locales y se cumple para todo el intervalo la condición planteada, entonces los puntos se llaman mínimo global y máximo global respectivamente. De manera general, a los máximos y mínimos locales y globales los llamamos extremos de la función. Y una cosa muy importante es que los extremos de la función siempre ocurren en los puntos críticos que ya hemos definido. Cuando se revisa el recorrido de la derivada a lo largo de todos los puntos de un intervalo, podemos notar que se pueden ubicar fácilmente los máximos y mínimos locales. Pero en particular hay una cosa muy importante que debes observar. Ve que cuando se pasa un máximo, entonces la derivada cambia de positiva a negativa. De igual manera, si se pasa por un mínimo, entonces al pasar por ese punto, la derivada cambia de negativa a positiva. Este teorema es muy importante y se utiliza para probar la existencia de los máximos y los mínimos a través de la derivada. Se le denomina de manera común criterio de la primera derivada. Ahora observa cómo se recorren simultáneamente la función y su segunda derivada. En particular, en los puntos en que la segunda derivada es positiva, se dice que la función es cóncava hacia arriba, o simplemente le decimos cóncava. En particular, si tuviéramos una lámina que tuviese la forma de la curva, al vaciar líquido, el líquido se conserva como en una copa. De manera complementaria a la definición anterior, ahora, en los puntos en los cuales la segunda derivada sea menor que cero, se dice que la función es cóncava hacia abajo, o simplemente convexa. Si nuevamente aplicamos el experimento de colocar un líquido sobre una lámina con la forma de la curva, en este caso el líquido se derrama por ambos lados. Esta condición es muy importante para comprender la forma de las curvas. La concavidad y la convexidad son importantes en cada punto, pero hay lugares en los cuales precisamente la curva tiene un cambio de cóncava a convexa o viceversa. Estos puntos los llamamos puntos de inflexión y deben de tener la condición de que la segunda derivada en el punto valga cero y además la segunda derivada debe de cambiar de signo al pasar por dicho punto. La condición de la concavidad o convexidad de una curva también nos permite ubicar, evaluando la segunda derivada, dónde se encuentra un máximo y dónde se encuentra un mínimo. Es decir, en aquellos puntos que ya has encontrado como punto crítico, si evalúas la derivada y resulta que esta es menor que cero, entonces debe de haber ahí un máximo. Por otro lado, si te encuentras con que en el punto crítico la segunda derivada es mayor que cero, entonces deberás notar que existe un mínimo. Estas condiciones las puedes revisar en el recorrido de la curva que se está mostrando. A esta forma de evaluar si se trata de un máximo o un mínimo en una función se le denomina criterio de segunda derivada de la función.